Amigos de Vladi al Vivo, muy buenas noches. Hoy, mi invitada especial, la verdad es que me pone un poquito nervioso, es una primera actriz colombiana, tiene una trayectoria impresionante. La hemos visto en un catálogo de éxitos, digámoslo así, en diferentes épocas y aún es considerada una de las figuras más importantes y además un nombre en la historia de la televisión colombiana. Buenas noches, Consuelo Luzardo. Buenas noches, gracias por esta rica invitación. Bueno, el placer de poder tenerte y quitarte algunos momentos en tu agenda, la verdad es que para nosotros nos deja, como te dijo, bastante nerviosos porque hemos visto tantas cosas lindas que han venido a la televisión de Bolivia y de toda Latinoamérica a lo largo de todas estas décadas, donde tú has aportado muchísimo. Hoy por hoy, si bien vamos a comenzar hablando de tu más reciente trabajo, que es La Nieta Elegida, esta telenovela que ya se encuentra justamente como parte del catálogo de VIC Plus para toda Latinoamérica, ¿no? Un trabajo muy interesante donde Consuelo nos trae una vez más a un personaje inolvidable, diría yo, llamada justamente Sara de Roldán. Hablemos un poquito de este trabajo y de lo que representó para ti todo esto. Bueno, yo quisiera de todas maneras contar quién es el que escribe la historia. Por favor. Esta historia es del señor Julio Jiménez, que aquí en nuestro país por lo menos tiene un gran nombre. Ha sido el artífice de muchísimos éxitos porque sus novelas tienen características especiales que enamoran al público. Con La Nieta Elegida, yo he hecho 10 de sus novelas, o sea, La Nieta Elegida es el 10º trabajo que hago para él. Tal vez la gente pueda ubicarlo un poco mejor si les cuento que es el autor de Pasión de Gavilanes, por ejemplo, que es una novela que va por todos lados y la siguen repitiendo en Argentina y la siguen repitiendo en España y gira mucho por todos lados. Entonces, eso ya da una imagen, una idea muy clara del tipo de novela que es. Él maneja un género especial dentro de las novelas de tener elementos de suspenso y de misterio que enamoran a la gente. Hace que las historias sean seguidas con una enorme pasión y con mucha entrega. Sí, no, el hombre es un genio, de verdad que sí, tanto la primera, recuerdo el año 2004, la primera temporada de Pasión de Gavilanes, donde tú estuviste también participando, ¿no? Haciendo el papel de Melissa, ¿no? Fue una temporada tan exitosa, que ha repercutido 20 años después en una segunda temporada, que ahora nuevamente vuelve a poner a muchos de los gavilanes al criterio de los nuevos, de esta gente que de repente no vivió esa época y que ahora la vive, ¿no? Y este señor está por detrás de ello. Pero bueno, comencemos hablando de Sara, porque Sara es el eje motor de una familia muy poderosa, pero también una familia llena de secretos. Y Sara es quizás la más cuerda, por lo menos yo he visto 15 capítulos hasta ahora, es el por donde voy avanzando y creo que la historia cada vez se va complicando más. Y este señor es un genio para hacer todo eso. ¿Qué me cuentas de esta experiencia nueva con él? Es ante todo una historia especial que involucra lo que usted dice, a muchos secretos, traiciones, engaños, por lo que tiene suspenso, tiene misterio y a lo largo de todos los capítulos. O sea, el público va a estar pendiente de lo que sucede en el capítulo de mañana hasta el final, hasta que se esté dando el capítulo final. Capítulo por capítulo, la gente, el público que la siga va a estar muy pendiente porque cada capítulo revela muchas cosas. La verdad es que sí, la verdad es que sí. Esta fijación, pongamos así, entre Sara, ¿no? Por esta supuesta nieta llamada Luisa, de la cual seguramente más adelante entenderemos mejor cuál es la verdad de todo esto, genera en realidad
una desconformidad entre los otros integrantes de la familia, y a partir de ahí es donde se ven las verdaderas caras, o por lo menos caen las máscaras de muchas de estas personas. Algunos de estos actores que están a mis espaldas son parte, obviamente, de toda esta trama que, como les digo, ahora es una de las primeras propuestas que llega a la plataforma de ViC Plus por parte justamente de Colombia, y La Nieta Elegida, una telenovela que terminó de emitirse en Bogotá prácticamente, bueno, en toda Colombia, en febrero de este año, ¿no es cierto, Consuelo? Febrero de este año, sí, se transmitió como de septiembre, finales de septiembre a febrero. O sea, es muy reciente. La grabamos el año pasado, toda la grabamos el año pasado. Y qué bueno que ya se pueda compartir en Latinoamérica. Imagínate, antes demoraban mucho más las telenovelas para llegar, o a veces habían países que compraban, a veces habían que no, y ahora todos podemos hablar de algo en común, ¿no? Entonces esto me parece maravilloso. Así es. Quisiera preguntarle algo. ¿En Sí, Bolivia la están viendo por algún canal o son solamente los que se unan a la nueva plataforma esta que ahora la está pasando? por en cuanto por la plataforma, pero te comento que Bolivia es un país que compra muchísimo contenido de Colombia, mucho para la televisión abierta. Entonces estaba mirando justamente la filmatografía que tienes, y muchos de tus trabajos sí se han emitido en televisión abierta. ¿Y quién dice que de aquí a unos meses de repente también pueda llegar este trabajo a la televisión nacional? Por en cuanto, esto es una emisión continental, y creo que esta plataforma ha ido ganando justamente suscriptores a través de Es, contenido muy es interesante. muy nueva, ¿verdad? Sí, es una plataforma, Consuelo, que tiene prácticamente menos de un mes de haber salido. Nuevísima. Sí, pero es una plataforma hecha específicamente para contenidos latinoamericanos. Y esto abre muchísimo las puertas también para que ustedes, actores, puedan, ¿no?, exponer su arte de forma más rápida, no solamente los de México, porque la plataforma pertenece a Televisa Univisión, sino también a la gente de Caracol, de RCN, la televisión de Perú, que también tiene algunos contenidos dentro de la plataforma. Entonces, esto funciona muy bien, y además acerca el trabajo de ustedes a un público más grande, porque ahora la gran tendencia, y tú lo sabes muy bien, son las plataformas, más que la Sí, sí, televisión sí. abierta, ¿no? Sí, sí, Entonces, por supuesto. Y cada día más. y cada día más, para quienes trabajamos en televisión abierta, no es fácil decir todo esto, pero es una realidad contra la que no podemos luchar, y uno tiene que adecuarse a los tiempos de hoy, ¿no? Sí, porque es Eh, una tendencia que se fortalece cada día más. y además que globaliza el trabajo de los actores, que eso es muy bueno, ¿no? Porque podemos ver todos de inmediato este tipo de producciones. No tenemos que esperar años, como sucedía hace 20, 30 años atrás, de repente Ajá. un año más, a que tu país compre o no compre esa producción en particular. Entonces, no deja de ser una maravilla. Yo estaba mirando acá y me impresiona porque tú prácticamente desde los años 60 has estado haciendo muchas cosas en televisión. Una de las primeras, y quizás tu trabajo que mayor tiempo te tuvo en la pantalla, fue Yo y Tú, ¿no es cierto? Así es, fueron 10 años. Yo Es- estuve 10 años, pero la primera temporada de este programa, que era una comedia costumbrista maravillosa, duró 20 años, 9 meses. wow. Wow. Era, fue todo un récord. Como 15 o 20 años en directo, porque era la época en que la televisión se hacía en directo y los comerciales también, todo se hacía en directo. Y ya después se empezó a grabar, pero los 15 o 17, 18 primeros años era al aire en directo. ¿Qué ha cambiado para ti? Tú has vivido prácticamente toda la época de oro de la producción en Colombia, esta producción que a cada año conquista más mercados. ¿Cómo has ido viviendo toda esta transición hasta el día de hoy? Pues imagínese usted, yo soy una testiga de primera fila de cómo ha sido el proceso de nuestra televisión, desde que empezó de una forma muy inusual,
siendo una televisión casi que cultural, que dependía directamente de Presidencia de la República. Inclusive nuestros sueldos salían allá en cheques de presidencia, y luego cómo comienza a comercializarse. Porque primero nuestra televisión tuvo un esquema muy especial, y era que el Estado era dueño de la señal y sacaba cada 3 años más o menos a licitación, como si fuera un túnel o una carretera, sacaba a licitación los espacios, y las empresas llamadas programadoras entraban en esta licitación y les eran adjudicados los espacios. Ya después entran los canales privados, entonces ya son 2 canales privados, ya es una televisión completamente comercial. Los dueños de los canales son dueños de sus 24 horas de programación, entonces ya es otro esquema. Y yo he estado ahí participando en esto muy de cerca y muy activamente, porque son 63 años de carrera ininterrumpidos. Yo te veo y tengo tanta referencia de tantas cosas que han llegado a mi país. Y digo, Consuelo Luzardo en Colombia es una especie es como hablar de Fernanda Montenegro en Brasil, como hablar de Silvia Pinal de repente en México, ¿no? Una figura que ha tenido tanto peso en la televisión que cada vez que tú estás en la pantalla realmente es sorprendente verte, digamos, en papeles completamente diferentes, a veces muy dramáticas y a veces también llevando algunas cosas a la comedia, ¿no? Hay muchas cosas de comedia en tu trayectoria. Últimamente no. A uno el trabajo se le vuelve como por ciclos. Yo duré, no sé, casi 2 décadas haciendo comedia, y como que nadie me creía capaz de hacer otra cosa. Pensaban que el drama no se me iba a dar. Y después entonces empieza uno a hacer drama y se les olvida que uno también sabe hacer comedia. Es muy fácil que a uno, sobre todo en televisión, lo encasillen, que diga, no, ella para esto, y que no le den a uno muchas posibilidades para salir de ahí. Eso es cierto, eso es cierto. Yo voy a citar algunos títulos y te pediría que me puedas contar algo, algún referente, algo anecdótico, de repente algo bonito que te quede, de Con todo personajes gusto. que sí han sido ya muy importantes y han salido de las fronteras de Colombia y han llegado a muchos países del continente. Empecemos por este título, La viuda de Blanco. Otra novela de Julio Jiménez que grabamos en el año 95. Aquí fue un enorme éxito, se vendió a algunos países, pero después se vendieron los libretos. Yo sé que en México, por ejemplo, hicieron la adaptación, compraron los libretos, hicieron la adaptación, y mi personaje lo hizo mi querida amiga, la actriz Zuli Montero. No sé dónde más, porque uno no anda al tanto de dónde están transmitiendo las cosas que uno ha hecho. Claro, bueno, qué maravilla. Pocos años después vino Marta Soler en La mujer del espejo. La mujer en el espejo, por cierto. Sí, sí, esa fue otra producción de RTI. Yo estuve en la primera parte, realmente yo no estuve en todo el seriado, en toda la novela, estuve en la primera parte. Otro trabajo de características especiales que quise mucho. Perro Amor, Purita, ¿no? Inolvidable como Purita. Perro, Perro Amor fue un caso especial, porque cuando se tiene de protagonista masculino a un tipo cuya mayor gracia es que es un tipo complicado, coqueto, infiel, o sea, lo que aquí llamamos perro, que no sé hasta dónde se entiende ese término en muchos de nuestros países. Entonces era muy divertido porque era el antigalán, y sin embargo fue una bellísima historia de amor. Sí, se emitió en Bolivia y obviamente por eso cito estos títulos porque me parece que son
quizás los referentes que no solamente en Bolivia, sino en muchos países de Latinoamérica llegaron a captar mucho la atención, ¿no? Dentro de todo esto está obviamente, ¿no? Y eso que voy saltando muchos títulos, está Francisco el Matemático, que ahora está en la señal internacional de RCN, y obviamente no puedo dejar de hablar de la participación de Consuelo en la primera temporada de Pasión de Gavilanes, que hasta ahora está en el top 10 entre las más vistas en la plataforma de Netflix. Sí, sigue teniendo muchísimo éxito. La grabamos en el 2003, o sea, haga cuentas usted, y Sí. no ha dejado de transmitirse. Y antes uno no lo sabía, yo pues no lo sabía, que tanto la veían por fuera, pero ahora con las redes sí, porque la gente te sigue saludando, te sigue preguntando cosas. Me preguntaban muchísimo, por ejemplo, el año pasado, ¿vas a estar en la segunda temporada de Pasión de Gavilanes? Y yo les decía, no puedo, porque yo en este momento estoy trabajando en otra novela. Era cuando estaba grabando precisamente La Nieta Elegida. Pero no ha dejado de gustar esa novela, esa primera parte sigue enganchando al público de una manera muy especial. Sí, hay mucha gente que de repente no vio, aquí se emitió en televisión abierta, además de lo que hay en la plataforma, y se repitió inclusive el canal para el que yo trabajo acá en Bolivia fue el que emitió la telenovela, ¿no? La primera y la segunda también, por cierto, pero hay mucha gente que quiso volver a ver la primera, porque necesitaban el referente, son 20 años, Consuelo, entre la una y la otra. Entonces, si bien uno se acuerda de la historia principal, hay detalles que en 20 años pueden desaparecer. Si te Sí, hubiesen hablado, de hecho, si no estuvieras grabando la otra novela, ¿te hubiera gustado volver en esta segunda temporada? ah, no lo sé, realmente, honestamente, no lo sé. Algunas cosas yo siento que segundas partes nunca fueron buenas, como que no logran la fuerza y la magia de una primera parte. Yo soy un poco supersticiosa al respecto. ¿Qué otras supersticiones tiene Consuelo Luzardo? Los actores somos muy supersticiosos con colores, con cosas, con palabras, sobre todo porque yo tengo una formación teatral, o sea, yo no empecé a hacerme actriz frente a una cámara de televisión, no, yo estudié formalmente y juiciosamente 4 años en una escuela en donde se enseñaba a actuar, en donde jamás se habló de cámaras, sino de teatro y de escenografías y de autores teatrales de todos los tiempos, desde el teatro griego. Entonces, pues ese tipo de formación le da a uno armas especiales y le da a uno las bases para luego poder desarrollar una carrera en otros medios. Yo hice radio cuando era joven, por ejemplo. Yo era radioactriz, dichosa, hacía radionovelas y programas de humor en radio y me hace falta la radio. Es una lástima que en las últimas décadas no haya hecho radio porque me gustaba mucho. Y luego, obviamente, la televisión. Aquí en Colombia éramos, estoy hablando a comienzos de los años 60, éramos un medio muy pequeño. Entonces, los pocos que entrábamos a estudiar a teatro o los que estaban haciendo radio como radioactores, también tenían que empezar a actuar en televisión. O sea, todos teníamos que surtir todos los medios para lograr llenar pues todas las necesidades de los diferentes medios. Pero todos eran invitados, Consuelo. Prácticamente todas las personas que habían trabajado como radioactores recibían ese mismo tipo de oportunidad de ingresar a un medio, de repente a una telenovela, a una serie, a un unitario, no sé. Nuestra televisión en un principio se surtió de todos los que salían de las escuelas, los que habían hecho radioteatro, porque aquí también tuvimos una época de maravillosos radioteatros dirigidos por uno de nuestros directores más importantes de esa época, Bernardo Romero Lozano,
se hacían adaptaciones de obras importantísimas de la dramaturgia universal. O sea, ahí había una gente actuando detrás de micrófonos con un talento tan especial, un talento tan claro, que obviamente cuando empezó la televisión le decían, oiga, fulanito o fulanita, venga para acá, que es que necesitamos, estamos montando esto y vamos a necesitar que usted trabaje acá. Maravilla, ¿no? Qué lindo saber eso porque es un poco el conocer cómo se construye todo esto, ¿no? Esto del universo de los actores que a veces uno conoce o va en el camino ya conociendo, principalmente en Bolivia no tenemos el trabajo de la ficción, es muy poco y nada lo que se ha hecho en ficción, entonces para nosotros siempre fuimos países compradores, ¿no? Compradores del buen Ah, contenido, obviamente, y Colombia ha sido uno de nuestros grandes proveedores y hemos visto, por lo menos a partir de finales de los 80 en adelante, hemos visto un crecimiento tan grande en lo que refiere al tema de producción, ¿no? Y con una propuesta tan diferente a las que ya estábamos acostumbrados, me refiero a México y a Venezuela, en todo caso, que eran los grandes proveedores de los 80, que nos llama mucho la atención. El público boliviano en este momento, podría decirlo yo, ya sin ninguna señal de arrepentimiento, que se inclina mucho por las producciones colombianas. Primeramente por el hecho de mostrar una realidad. Muchas de estas series muestran una realidad que se parece mucho a la nuestra. Por otro, manejan un sentido de la comedia muy cercano al nuestro, cuando se trata de comedia también. Entonces, estamos hablando de producciones que vienen prácticamente desde una romántica café con aroma de mujer en los 90, pasando por comedias como Pedro y la Fea, La Baby Sister, y de ahí por delante han sido cosas que han tenido muy fuerte aceptación en Bolivia. ¿A qué atribuyes todo esto? a ver, le cuento, nosotros éramos tan pequeños cuando empezamos a hacer televisión. Nuestra televisión arranca el 13 de junio del 54. Y como le digo, durante algunos años era una televisión como un canal cultural. Mucho concierto, muchos programas de preguntas y respuestas, teleteatro, pero grandes obras de la literatura universal y después muy tímidamente comienzan los dramatizados. Nosotros sabíamos perfectamente que los grandes en producción de dramatizados eran México y Venezuela. Sí. Eso era un hecho. Nosotros empezamos a contar historias y a partir de un cierto momento hubo una clara tendencia a conectar a nuestro país. Nosotros tenemos tanta diversidad de culturas y de climas y de todo, que entonces para nosotros los que nacimos aquí en Bogotá, los costeños son una cosa extraña que no conocíamos mucho. Los costeños tampoco sabían mucho de esa gente por allá llanera, de los llanos orientales, los vaqueros. Entonces nuestra televisión, nuestros dramatizados de ficción en esa época estaban hechos para consumo interno. Nosotros no estábamos en plan de vender porque nos parecía que pelear en el mercado con México y Venezuela era, como se dice popularmente, pelea de tamal con hermano cristiano. O sea, que eso para qué. Entonces, creamos una forma de contar historias muy nuestra, con esa personalidad que de alguna manera nos hacía diferentes y que en un momento dado se volvió muy llamativa, que al público le resultaba eso diferente. O sea, las novelas normalmente se hacen para contar historias de amor. Pero aquí también se quería que junto a la historia de amor se contara algo de la idiosincrasia de esa región del país, de esa zona geográfica, de las costumbres, la comida, el mismo acento. Aquí tenemos muchísimos acentos en este país muy diferentes, por eso, porque tenemos una topografía tan complicada donde uno pasa aquí al otro lado de la cordillera y allá hablan distinto, comen distinto, tienen otro tipo de arquitectura. No, eso es cierto, y probablemente a partir de ese
¿no? De esa identidad cultural de la cual usted habla y que parecía ser que solamente los limitaría a un consumo nacional, pues es que empiezan estos desfases, ¿no? El desfase en el sentido de que la telenovela empieza a ganar fuerza, ¿no? La producción colombiana empieza a ganar fuerza en otros países donde de repente, obviamente, lo único en común que tenemos es que hablamos el mismo idioma, de que somos hispanos y que tenemos algunas costumbres parecidas, ¿no? Pero también nos llama la atención, este tema de los acentos es muy interesante. Si bien en Bolivia nosotros no podemos identificar los 8 o 9 acentos que tiene Colombia, quizás podamos identificar 2 de ellos, pero igual, por ejemplo, cuando vas viendo esto, la gente se divierte y hay muchas cosas, muchos que son modismos del lugar, pongámosle así, que luego pasan a formar parte de la cultura de otros países, ¿no? Y ustedes son los causantes de todo esto. Yes. Lo digo en buena onda, ¿no? Entonces yo he visto telenovelas que durante años la gente ha repetido, ¿no? Los dichos qué sé yo, de tal personaje, o lo que decía este, o lo que decía el otro. Que se vuelven populares en ese país, en el otro país también. Exacto, entonces ahí ya hacen como que, ay, ¿dónde dicen eso? En tal novela, ay, yo la quiero ver, porque ya lo escuché, de repente, entonces va por ahí. Para mí, no sé, estoy buscándole ese sentido de identidad que nosotros tenemos hacia la producción colombiana y que cada vez está más, ¿no? Más fuerte en ese sentido. Quiero seguir avanzando con esto porque tengo todavía un par de títulos que no me los quiero perder. Dos producciones que acá en Bolivia fueron muy bien recibidas. La Ley del Corazón, temporada 1 y 2, y por cierto, La Nocturna. Son novelas que sí han estado en televisión abierta hace apenas un par de años. Bueno, La Ley del Corazón fue un proyecto que a mí me gustó mucho. Yo estuve en algunos capítulos del principio. Aquí fue muy exitosa porque la temática era estupenda. Un bufete de abogados y lograr a través de cómo lo cuentan ellos, conocer una serie de historias y de situaciones y cómo fueron resueltas uh, con la ayuda de la ley, de las leyes. O sea, eso es, aquí fue una novela de mucho éxito. Y Y la doña Paula, nocturna tiene mi cariño especial. Es un proyecto que todos nosotros adoramos con el corazón, porque hablaba de algo en lo que todos, por lo menos los que participamos en el proyecto, creíamos firmemente, que cuando realmente se quiere algo y se lucha por ello, se puede alcanzar. Aquí la historia era una serie de personas de diferentes edades, inclusive de diferentes estratos sociales, que quieren por alguna razón y porque la vida no les permitió hasta ahora hacer una carrera profesional. Entonces entran en una universidad nocturna y la hacen. Entonces la primera temporada de La Nocturna mostraba a unos primíparos, a unos estudiantes de primer año de administración de empresas. Y fue lindísimo. O sea, nosotros amamos el proyecto con el corazón. Y aquí funcionó muy bien. A nuestro público le gustó muchísimo. y aquí también, acá también. Las 2 temporadas fueron emitidas y evidentemente para ustedes que no han tenido de repente la oportunidad de ver La Ley del Corazón, pues pueden verla a través de Amazon Prime. Están las 2 temporadas ahí. Yo ya empecé a ver algunos capítulos y la verdad es que estoy reenganchado. Ahí pueden ver el trabajo de Consuelo con un gran elenco. Así también como podrán ver La Nieta Elegida que ya está disponible para toda Latinoamérica a través de Big Plus, donde Consuelo pues hace uno de los protagónicos más interesantes, con una actuación muy intensa, por cierto, y con una trama llena de suspenso. Consuelo, yo quiero agradecerte por la oportunidad, por el momento que les estás brindando no solamente a la gente de mi país, sino a la gente de toda Latinoamérica, de poder compartir contigo y con toda tu experiencia. Creo que hemos aprendido mucho de todo lo que nos has podido contar y que bueno, dejarte estas palabras finales para que invites también a la gente a ver tu trabajo. Pues Vladimir, ha sido una invitación estupenda y una charla especial porque a uno normalmente en las entrevistas como que no le permiten hablar. Por ejemplo,
de los procesos que tuvo el crecimiento de la televisión en su país. Y eso es algo que usted me ha permitido hablar de forma muy somera, pero que estaba ahí en la conversación. Me encanta dirigirme a su público y, por supuesto, espero que se vean La nieta elegida, porque realmente tiene muchas cosas para quedar uno después del capítulo ansiando ver el siguiente. Siempre hay algo que dice uno, ¿qué va a pasar aquí? Ay, Dios mío, ¿cómo van a resolver esto? ¿Qué va a suceder? Y eso para uno de público es muy interesante, algo que lo tenga realmente enganchado y enamorado. Mil Consuelo, gracias de nuevo. no, gracias a ti. ¿Te veremos próximamente en algún proyecto en plataforma? No lo sé, porque uno hace cosas, pero uno pocas veces saben exactamente por dónde las van a transmitir o qué ventas se están realizando. Yo de eso no sé nada en realidad. Uno se entera por colegas que son los enterados, que de pronto dicen, ay, que pusieron tal cosa en no sé dónde. Dicen, bueno, pero yo no estoy muy enterada. Ok, de todas maneras, este es un trabajo muy nuevo. Como les digo, terminó en febrero de este año de emitirse en Colombia, así que es algo muy, muy actual y además de buena calidad. Hoy estuvo con nosotros Consuelo Luzardo, esta primera actriz maravillosa, absoluta, una mujer muy generosa que nos ha dado de su tiempo para poder conocer un poco más la historia, no solo de ella, sino de la televisión colombiana, lo cual me parece muy interesante. Gracias a ti por compartir todos estos momentos y espero que esta sea la primera de muchas, Consuelo, donde podamos hablar abiertamente. Este es un espacio no solo para entrevistar, sino para conversar, para quienes amamos el arte, para quienes amamos la ficción y para quienes gustamos del trabajo de los buenos actores. Así que esta es tu casa. Muchas gracias y les deseo a todos y a ti, por supuesto, una feliz noche. Feliz noche, Consuelo, feliz noche para ustedes también y será hasta una próxima oportunidad.